Hablemos de María, ¿eh? Esta es la primera de las 8 reflexiones que tienen ese título genérico, Hablemos de María. Y en el día de hoy vamos a hablar de ella como llena de gracia. Bueno, pero introduzco un poco. No van a ser tanto unas conferencias de Mariología. No, de hecho yo tuve la oportunidad cuando estaba en San Sebastián como obispo de grabar 5 charlas sobre Mariología. Allí en esa situación tan peculiar de confinamiento que vivimos, pues nos dio tiempo para muchas cosas y me acuerdo que grabé 5 charlas sobre Mariología que están a vuestra disposición pues en el canal de En ti confío. Allí hablé de los dogmas de la Virgen María, etcétera, pero no es este el caso. O sea, este no va a ser un curso sobre conferencias, sobre Mariología, sobre el dogma mariano. Cuanto más bien van a ser una especie de charlas como una especie de ejercicios espirituales marianos. La fuente principal de la que me voy a servir para estas 8 charlas de Hablemos de María, pues es principalmente un libro de Rainero Cantalamessa, predicador de la Santa Sede, que es un padre capuchino, ya es de avanzada edad, tiene ya más de 90 años, pero él tiene publicado en un libro llamado María, espejo de la Iglesia, distintas reflexiones que él ha ido haciendo, que serán quizás la fuente principal de la que yo me sirva, ¿no? para estas 8 reflexiones sobre Hablemos de María. ¿Por qué es tan importante fijarnos en ella? Porque María es una carta escrita de puño y letra por Dios dirigida a nosotros. Recuerdo una expresión de Madre Teresa de Calcuta, cuando le hablaban a ella, ¿no? le ensalzaban y ella decía, yo solo soy un lápiz con el que Dios ha escrito una carta de amor al mundo. Esa es una expresión de Madre Teresa, que yo cuando la escuché me conmovió. Decía, si yo solo soy un lápiz con el que Dios ha escrito una carta de amor al mundo. Bueno, pues digamos que María es la carta. Si la Madre Teresa dice que yo soy el lápiz, podríamos decir que la Virgen María es la carta que Dios ha escrito de puño y letra, ¿no? Hay un texto, 2 Corintios 3, 2:3, que dice, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todo el mundo. Es evidente que sois carta de Cristo, redactada por nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones de carne. O sea, eso dice San Pablo a los corintios, que los corintios, que son unos buenos cristianos, dicen, vosotros sois una carta, vuestra vida es una carta. Quien vea vuestra vida está leyendo una carta. Bueno, pues si eso se puede decir de los corintios, ¿qué no cabrá decir de María, no? María es la carta de Dios, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Y por tanto será clave leer con atención esta carta. Voy a leer con atención la carta que Dios me ha escrito en María, la voy a ver de cerca, me voy a percatar de todo lo que Dios me ha dicho en María, para tomar conciencia de cuál es el camino hacia la santidad. Como digo, no se trata de un tratado de Mariología, lo que vamos a hacer, sino de servirnos de María para ponernos en escucha obediente a la llamada de Dios a la santidad. Eso es lo que vamos a hacer. Es como si María nos dijese aquellas palabras de San Pablo a los Corintios, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Imitamos a María como ella ha imitado a Jesucristo, ¿no? No se trata meramente de suscitar devoción a la Virgen María, que eso es muy importante, tener devoción a la Virgen María, pero además de que imitemos a María como ella imita a Cristo. Por lo tanto, ojalá estas charlas sean como una especie de ejercicios espirituales dirigidos por María, que tienen como objetivo, pues, nuestra conversión interior. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 23, porque quien oye la palabra
y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se mira la cara en el espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvida de cómo era. Fijaros esta expresión, no la solemos citar mucho, está en la carta a Santiago. El que sigue a Jesucristo y no se convierte es como el que se mira al espejo, se da la media vuelta y ya se olvida de cómo era. Pero hombre, ¿para qué te has mirado al espejo? ¿Para qué le has mirado a Jesucristo? ¿Para qué le has mirado a María? ¿Para olvidarte de ella? Miramos a María para que nosotros quede impregnada, ¿no? Una imagen que nos llame a la santidad. Bien, digamos que el Nuevo Testamento no habla mucho de la Virgen María, no son muchos los pasajes de la Virgen María, pero sin embargo, ella está presente en los 3 momentos culminantes de la salvación. ¿Cuáles son los 3 momentos culminantes? La encarnación, la Pascua y Pentecostés. Esos son los 3 momentos culminantes. Pues bien, María está presente, no aparecerá mucho en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, pero aparece en los 3 momentos culminantes. Encarnación, la Pascua y Pentecostés. Luego vamos a seguir a lo largo de estas charlas la estela de estos 3 momentos y obviamente vamos a comenzar por la encarnación. Por lo tanto, la primera de estas 8 charlas de Hablemos de María tiene como título Llena de gracia. Vamos a empezar por ahí. Llena de gracia. Este es el versículo que da título a nuestra reflexión, que está en Lucas, capítulo 1, versículo 28, pero también en el 30 dice: alégrate, llena de gracia. Y de nuevo dice, 2 versículos más tarde, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 2 veces repite la palabra gracia. Alégrate, llena de gracia, y no temas porque has encontrado gracia ante Dios. Llama la atención, esa repetición, que el saludo del ángel la invoca indistintamente con el nombre propio, no temas, María, o con el vocativo de llena de gracia, alégrate, llena de gracia. Uno saca la conclusión de que la identidad más profunda de María es la gracia. ¿Cuál es lo que identifica a María? La gracia de Dios. Ella más que nadie puede hacer suya las palabras de San Pablo: por gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Eso lo puede decir María, pero con verdad. Por gracia de Dios soy lo que soy. Primera pregunta: ¿qué es la gracia? Hombre, esa pregunta es necesario hacerla, ¿no? Si vamos a decir María llena de gracia, vamos a hacernos la pregunta de ¿qué es la gracia? Fundamentalmente tiene 2 acepciones, ese término de gracia. La más popular, la acepción más popular significa belleza, encanto, amabilidad. Está llena de gracia. ¿Qué quiere decir? Que está llena de santidad, de encanto. Esa es quizás la acepción más popular. Pero qué gracia tiene esa persona, pero qué encanto tiene, qué encanto tiene. Ese es un sentido de la palabra gracia, ¿no? Pero hay otro significado distinto de la palabra gracia. Por ejemplo, se ha tomado una medida de gracia con un condenado a muerte. Eso es otro sentido, ¿no? Un condenado ha obtenido una medida de gracia. Es decir, ha sido perdonado, o sea, ha sido misericordiosamente liberado. Se ha tenido gracia con él. Es otro sentido de la palabra gracia. Quizás este segundo sentido sea el sentido el más teológico, aunque el primero también lo es, como vamos a ver, ¿no? Hay pasajes bíblicos que subrayan con fuerza eso de que la gracia es el favor gratuito de Dios. Dios hace un favor gratuito.
como cuando a un preso se le dice, por gracia se te amnistía, se te perdona. Bueno, pues hay muchos textos que subrayan que Dios nos ama con un amor inmerecido de gracia. Dice Éxodo 33, 19, hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia de quien tengo misericordia. Dios da su amor y su misericordia a pesar de que no la merecemos, pues por pura gratuidad de Dios. Como es totalmente gratuito, el origen de la gracia es el favor divino de Dios. Ese es un sentido importante de la palabra gracia. En el Nuevo Testamento encontramos textos como Éxodo 33, 12, en el que sobre Moisés se dice, has hallado gracia ante los ojos de Dios. O sea, Dios te ha elegido misericordiosamente, Dios te ha elegido por pura complacencia. Pues bien, veamos este sentido ahora en María. Cuando el ángel le dice, ¿has encontrado gracia ante Dios? Significa, Dios te ha elegido gratuitamente. Dios te ha mirado y te ha amado. Dios se ha complacido en hacerte bella. Pero también tiene el primer significado. Como Dios ha sido así de gratuito contigo, pues estás llena de gracia, eres bellísima, eres un encanto, eres pura bondad, eres pura santidad. Como veis, dos sentidos de la palabra gracia. Dios libérrimo por su infinita bondad da un don inmerecido y luego la consecuencia de ese don es que es pues una criatura maravillosa, encantadora y llena de santidad. Son los dos sentidos de la palabra gracia. Obviamente estos dos significados están muy conectados el uno con el otro. A ver si lo explico. En la Sagrada Escritura nunca se dirá que la hermosura o la bondad de la criatura son las que causan el favor divino, sino al revés. Dios por su gracia te ha hecho bella y santa. La gracia de la criatura depende de la gracia de Dios y no al contrario. Pongo un ejemplo. En el caso de María, Dios no la ha elegido porque sea santa, sino que es santa porque Dios la ha elegido. Esto es importante que lo entendamos, Lo primero es la elección libérrima de Dios y la consecuencia es la belleza que se crea en nosotros. María es santa porque Dios así la ha elegido. No es que Dios la eligió porque era santa, no. Es santa porque Dios la eligió. Es santa y bella porque ha sido objeto del favor de Dios, de la elección divina. María es hermosísima porque es amada por Dios con un amor especialísimo. Y ese amor especialísimo de Dios hace que sea tan santa, tan pura y tan bella. Ella está llena de gracia porque es llena de gracia, porque Dios la ha elegido. Eso conlleva que está llena de belleza, de bondad, de santidad. Esto lo comprobamos en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. La hizo inmaculada en previsión de que había de ser la Madre de Dios. Y obviamente, fijaros bien, esto que decimos de María, también lo podemos decir de la Iglesia, del resto de los cristianos y de cada uno de nosotros, a nuestro nivel, claro, en nuestra medida. También nosotros podemos decir, has encontrado gracia ante Dios, Dios te ha perdonado tus pecados, Dios te ha llamado a la santidad. No podemos decir, no debemos de decir, Dios me quiere porque soy bueno. No. Dios me quiere incondicionalmente y por eso puedo ser bueno. Repito esto que es muy importante, Dios no me quiere porque soy bueno. No.
Dios me ama incondicionalmente y eso me permite ser bueno. Esto que lo decimos de nosotros, en María hay que decirlo al máximo, ¿eh? O sea, es el amor incondicional de Dios el que la ha hecho tan bella. No es el que ella fuese tan bella el que haya causado que Dios la haya bendecido. No, no. Lo primero ha sido el amor de Dios, que ha sido el que la ha hecho tan bella. Entonces apliquémoslo a nuestra vida. Dios no me quiere porque yo sea bueno. También es verdad que Dios no deja de quererme porque no sea bueno, ¿eh? Dios me ama incondicionalmente. Pero el amor de Dios está llamado a hacerme lleno de gracia, a llenarme de gracia, de bondad, de santidad. Bueno, este es el punto de partida para responder qué es la gracia. Ahora vamos a avanzar cómo vivir una espiritualidad de la gracia, partiendo de María. Cómo vivir una espiritualidad que le dé la primacía a la gracia, teniendo este modelo de María. Voy a hablar en cinco puntos. Primero, tomar conciencia de la gratuidad de la salvación. La salvación es un don gratuito de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice: en efecto, por gracia estáis salvados. Es una expresión clave. Por gracia estáis salvados. Y esto no viene de vosotros, es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, dice San Pablo, para que nadie pueda presumir. No, la salvación es gratuita. No pienses que tú compras la salvación con tus obras. No, tú con todas las obras buenas que hicieses, aunque no hubieses roto un plato en esta vida, tú no mereces el cielo, ¿eh? El cielo al final es un regalo inmerecido para todo el mundo. Es verdad que Dios nos pide que hagamos buenas obras como un signo de que hemos acogido su gracia, pero la gracia es un don inmerecido. Como digo, lo cual no quita, ¿no?, que los invitados al banquete de bodas, sin mérito alguno por su parte, tengan la responsabilidad de vestir el traje de fiesta, precisamente como signo de verdadera gratuidad y gratitud. De eso hablaremos un poco más tarde. Pero ahora subrayamos que Cristo es mi Salvador por pura gracia. Los fundadores de otras religiones podrían dar a lo sumo un buen ejemplo, pero para que tú te salves. Pero en cambio Jesucristo es la fuente de la gracia, que es distinto. Jesucristo no es un fundador más de otra religión que vino a predicar algo para que tú te salves. No, Jesucristo es la gracia para que tú te salves. Y eso hace al cristianismo completamente distinto al resto de las religiones. En la fe cristiana, antes que el mandato de Dios de cumplir los mandamientos, está la gracia de Dios que te permite cumplir los mandamientos. Dios te da lo que te manda. Te doy la gracia, venga, cumple los mandamientos. No te dice, ve por ese camino, venga, sino te dice, venga, que yo voy contigo. Yo te daré la gracia. No te dejaré nunca de la mano. Por lo tanto, María recuerda a la Iglesia que la salvación es gracia, que todo es gracia, que la gracia es el distintivo del cristianismo, que no tenemos otra explicación que el amor de Dios, que su empeño en salvar al hombre. Esa es, yo diría, la primera clave de la espiritualidad de la gracia, tomar conciencia de la gratuidad de la salvación que se nos ofrece. Segundo lugar, lo lógico es que nuestra respuesta sea de gratitud, de agradecimiento.
Lo primero que tiene que hacer la criatura es, en respuesta a la gracia, ¿qué es? Dar gracias. Lo que nos decían nuestras madres, ¿no?, cuando éramos pequeños. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Cuando pues alguien nos daba una cosa, tu madre estaba al lado para recordarte. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Te enseñaba a dar gracias tu madre. La Iglesia que es nuestra madre, te está diciendo en sus predicaciones. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? La Iglesia en sus predicaciones te está enseñando a dar gracias por la gracia de Dios. Porque todo es gratis, todo es gratuito. Lo que hacía nuestra madre de pequeño lo hace la Madre Iglesia ahora. Es un test muy importante de la verdadera religiosidad, ser agradecidos. Es un termómetro definitivo ese, Es un termómetro definitivo. ¿Cuál es tu gratitud? Y te diré cómo es tu religiosidad. Fijémonos en este texto de San Pablo, 1 Corintios 1:4. Doy gracias a Dios por vosotros a causa de la gracia de Dios. Curioso este texto, Doy gracias a Dios por vosotros a causa de la gracia de Dios. Un versículo perfecto para explicar lo que yo estoy diciendo. Lo lógico es que demos gracias por la gracia. Dar gracias a Dios por la gracia divina. A la gracia de Dios deben de seguir las gracias de los hombres. Demos gracias. Nuestro deber principal es dar gracias, lo cual no significa que yo voy a restituir el favor en una contrapartida. No, ¿qué contrapartida? No, hombre, no. Es reconocer el don, aceptar su gratuidad, admirarte por ello. Es una actitud religiosamente profunda, ¿no? Reconocernos deudores, dependientes, admirarte de Dios, dejar que Dios sea Dios. Admírate de qué bueno es Dios, admírate. Es lo que hace María en el canto del Magnificat. Mi alma glorifica al Señor porque ha hecho obras grandes en mí. Mi alma glorifica a Dios porque ha hecho obras grandes por mí. Mañana, por cierto, está convocado, mañana día 18, una iniciativa mundial para que 1 millón de niños recen el rosario. Porque el Padre Pío hizo una especie de profecía en la que dijo, yo lo he lanzado ya a redes sociales, el Padre Pío dijo, el día en que 1 millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará. Entonces, bueno, pues existe una iniciativa desde hace 20 años, en la que vamos a intentar que eso sea una realidad, que 1 millón de niños recen el rosario. Y me acuerdo que cuando he lanzado eso a redes, pues sabes lo que son las redes sociales, Y va uno y pregunta, ¿y eso dónde lo dice la Biblia? Y tal, ¿no? Porque, bueno, pues ya sería uno que va, yo qué sé, de evangélico, protestante, yo qué sé. ¿Y eso dónde lo dice la Biblia? Pues mire usted, lo dice el Magnificat, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y yo, rezando el rosario, cumplo la profecía de María, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y cumplo la profecía, ¿no? Entonces, lo que María hace es, mi alma glorifica al Señor, porque ha hecho obras grandes por mí. Por cierto, en la lengua hebrea no se reconoce la palabra dar gracias o agradecimiento. Y entonces en la lengua hebrea se suelen utilizar alabar, glorificar, proclamar las maravillas de Dios, pues como sinónimo de lo que nosotros entendemos agradecer. En griego sí, pero en la lengua hebrea, en la que el Antiguo Testamento, ¿no? y la lengua aramea en la que el Señor habló, los términos como alabar, glorificar, proclamar las maravillas es sinónimo de agradecer. Bien, decíamos que cómo vivir la espiritualidad de la gracia. Primero, tomar conciencia de la gratuidad. Por pura gracia estáis salvados. Segundo, nuestra respuesta, ser agradecidos. Tercero, comenzar a vivir la gloria en la gracia. La gracia es el comienzo de la gloria.
Entonces, ¿yo cómo puedo vivir una espiritualidad de la gracia? Sabiendo que yo no espero al cielo para empezar a vivir la gloria. No, la gloria la vivo aquí. Aquí comienzo a vivirla. La gracia es el comienzo de la gloria. Esto nos ayuda a resituar nuestra concepción religiosa sobre el más allá. Si no mostramos que Cristo es ya mi felicidad, difícilmente haremos entender que lo va a ser en la próxima vida. Eso de que Cristo va a ser mi felicidad en la próxima vida, como no lo sea en esta, a ver, un poquito incoherente es eso, ¿no? Vamos a ver, que yo estoy recibiendo a Jesucristo en la comunión, que va a ser aquel que me llene de alegría en la vida eterna. Pues si no me llena de gozo y alegría en esta, en la medida en que en esta vida se puede ser feliz, claro, pues no sé qué va a ocurrir después en la vida eterna. No parece que esté esperando yo esa felicidad eterna si estoy ya con Jesús y no vivo la gracia como... O sea, es decir, la gracia son las arras de la gloria, es el adelanto de la gloria. Podríamos decir que la gracia es el cielo en el exilio y el cielo es la gracia en casa. Eso lo decía San John Henry Newman. Es así, lo decía con respecto a la Eucaristía. La Eucaristía es el cielo en el exilio y el cielo es la Eucaristía en casa. Entonces, una manera de vivir la espiritualidad de la gracia es gozándola. Yo tengo que gozar de Jesucristo en esta vida. Gozar de Él. El Señor ya está conmigo. Está conmigo. Eso me tiene que llenar de gozo y alegría. La vida futura ya la poseemos en las primicias, ¿no? Podríamos decir que la vida de gracia es la vida de un embrión en estado de gestación dentro del seno materno. Todos sabemos que la vida humana comienza en el momento de la concepción. La vida humana no comienza en el parto. Bueno, hombre, por Dios. La vida humana comienza en el embrión. Entonces, pongamos este ejemplo. La gracia es el embrión que se va desarrollando. Y la vida eterna es el parto. Cuando ya ese feto desarrollado es capaz de ver con sus ojos. Pero la vida humana está aquí ya, ¿eh? O sea, que no estamos esperando al parto para que la vida comience. Lo mismo pasa con la vida de gracia. O sea, que la gloria de Dios yo la tengo en la gracia. Lo que pasa es que no la veo, lo que pasa es que estoy todavía dentro del seno, no lo percibo, pero tengo que gozarlo y tengo que disfrutarlo. Dice Santa Isabel de la Trinidad, he encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios está en mi alma. El día que comprendí esto, todo se iluminó en mí y quisiera contar este secreto a todos los que amo. Por ahí es nada, ¿eh? Creo que eso es una expresión que lo dice todo. O sea, que en virtud de la gracia, el más allá se hace presente en el más acá, ¿eh? Se hace presente así. La gracia es el comienzo de la gloria. Bien, en cuarto lugar, obviamente tenemos que ser plenamente responsables para no recibir la gracia de Dios en vano. Tenemos claro que el redescubrimiento de la gracia se traduce en una llamada a la conversión. 2 Corintios 6:1 dice, y como cooperadores suyos os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Fíjate, echar en saco roto la gracia de Dios. En el lenguaje habitual solemos utilizar expresiones como desperdiciar la gracia, desaprovechar la gracia, echar en saco roto la gracia de Dios. Obviamente es una gran responsabilidad, que Dios te ame con esa gratuidad y tú lo desaproveches, ¿no? Por ejemplo, Romanos 2:4. ¿O es que despreciáis el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia,
al no reconocer que la bondad de Dios te lleva a la conversión. Con tu corazón duro e impenitente te estás acumulando cólera para el día de su ira, en el que se revelará el justo juicio de Dios. O por ejemplo, Mateo 11:21, ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido. O recordemos el pasaje de los invitados al banquete de bodas, ¿no? Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Por lo tanto, si cierto es que la gracia de Dios es el comienzo de la gloria, el rechazo de la gracia es el comienzo del infierno. El rechazo de la gracia es el comienzo de la perdición del hombre. Vivir en pecado mortal es vivir en desgracia de Dios. Y en resumen, tenemos que cultivar un santo temor ante la responsabilidad que tenemos de acoger la gracia de Dios. Preparando esta charla me he encontrado con una anécdota que yo desconocía de San Juan Bosco, que la verdad es que me ha conmovido. Sabéis que San Juan Bosco era un educador de los jóvenes, de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Luchaba porque viviesen en gracia de Dios, era un luchador. Estaba siempre intentando, ¿no?, en su lucha, que viviesen en gracia de Dios. Y había un joven al que le costaba, ¿no?, especialmente vivir en gracia, y con intención de sacudirle o despertarle, puso una tarjeta en la almohada en la que decía, ¿y si murieses esta noche? Eso se lo puso San Juan Bosco a un joven en su cama. Como diciendo, a ver, no eches en saco roto la gracia de Dios. A mí me ha impactado esta anécdota, ¿no? Me ha impactado porque diciendo, oye, es verdad, ¿no? Vivir en gracia de Dios es el ABC de nuestra vida. Y si esta noche murieses, ¿no te das cuenta que estás echando en saco roto la gracia? En quinto lugar, la invocación o el descubrimiento de nuestra Madre como Santa María de la Gracia. Santa María de la Gracia, porque el anuncio de la gracia no solo es una llamada a la responsabilidad, es un anuncio de consolación. Es un anuncio de consolación. María es invitada a alegrarse y a no temer. Alégrate, llena de gracia. No temas, no temas. La gracia debería de ser la razón principal de nuestra alegría. De hecho, en griego casi se confunden las dos palabras, gracia y alegría. Una es charis y otra es chará. Parece que se confunden las dos palabras, gracia y alegría. O sea que al mismo tiempo que la gracia nos llama a la responsabilidad, nos llama a la confianza, a la consolación. Dios no te deja solo. Dios no te deja solo. Por lo tanto, Dios te permite ser resistente. Dios va a estar contigo en todo momento. Su gracia no te va a faltar. Tu capacidad de fortaleza y de resistencia va a estar sostenida. Famoso episodio de San Pablo en 2 Corintios 12, cuando San Pablo tiene una prueba interior y le pide y le suplica a Dios que le quite esa espina. Tenía una espina clavada en su carne. ¿Y qué es lo que era? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero él suplicaba, quítame esto, quítame esto. Y el Señor le dice, mira, te basta mi gracia. Fíjate qué expresión. Te basta mi gracia. Tú sigue con tu espina clavada, pero yo no te voy a dejar solo. Vas a tenerme junto a ti. Yo siempre te voy a sostener, te voy a consolar. Te basta mi gracia. Que es un buen lema, ¿eh? A ver, Señor, me basta tu gracia. ¿Qué te estoy pidiendo? Me basta tu promesa de que vas a estar conmigo. Me basta tu gracia. Dios es fiel y no
te dejará solo. Y no te dejará solo. En definitiva, como conclusión, estamos llamados a reavivar la gracia de Dios. 2 Timoteo 1,6 dice: te recomiendo que reavives los dones de Dios que recibiste por la imposición de manos. ¿Y esto cómo se hace? Con un ejercicio de fe, reafirmarnos en la primacía de la gracia, en que Dios nos ama, en que Dios es fiel y misericordioso. Eso nos lo tenemos que repetir mucho. Hacer ese ejercicio de fe. Creo en el amor de Dios, creo en que Dios me ama. No permito que mis sentimientos de desolación, de tristezas, de falta de aprecio hacia uno mismo, de desprecio, no permito que aniden en mí. Los ahuyento como quien ahuyenta un moscardón que le está molestando. Así de claro, ¿no? Dice, a ver, Dios me ama, Dios me quiere. Yo no me permito a mí mismo olvidarme de que Dios es fiel y misericordioso. Es un ejercicio de fe. En segundo lugar, ejercitarnos en la acción de gracias, que como os he dicho antes es pues el mejor indicativo de que vamos bien. Ser agradecidos y agradecidos. La verdad es que cuando alguien se encuentra con un alma humilde, con un pobre de Yahvé, que es súper agradecido, eso te impresiona. A mí, mi vida sacerdotal, os puedo decir, ¿no?, que encontrarte con personas pobres o enfermos que viven en postración, en dependencia muy grande, ¿no?, de los demás, y son súper agradecidos, eso te conmueve y te hace plantearte muchas cosas. Pero esta es una persona totalmente agradecida. Y luego, educar nuestra admiración. Ser más contemplativos. Ser más contemplativos, ¿no? Me acuerdo que yo tenía un profesor, cuando en mis años de seminarista, teníamos un profesor que muchas veces nos decía, que no os fijáis, como diciendo, a ver, prestad más atención, admírate más. ¿Tú te das cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Tú te das cuenta de, o salíamos al monte, ¿no?, y nos decía, que no os fijáis? Tenemos que cultivar nuestra capacidad de admiración. Dice el Salmo 36:8, qué preciosa es tu gracia. Oye, vaya versículo. Qué preciosa es tu gracia. Y el Salmo 63:4 dice, tu gracia vale más que la vida. Luego, es muy importante, ¿no?, nuestra capacidad de admiración, no acostumbrarnos a la belleza, no acostumbrarnos a ella, sentirnos interpelados, ¿no?, por esa belleza que nos conmueve. Creo que eso es muy hermoso, el que tengamos esa capacidad. Yo, ¿sabéis una cosa que recuerdo con mucho cariño? Pues que los últimos años, ¿no?, de la vida de nuestra madre, yo procuraba acompañarla mi madre era muy de Radio María, vivía en Radio María, pero solía tener un momento, después de comer había entonces, yo no sé si habrá ahora, ¿no?, en la 2 había algunos reportajes de la naturaleza, de los animales o de la naturaleza, y eso ella lo veía con mucho gusto y se admiraba, ¿no? Tenía ella una capacidad de sentirse impresionada, de ver la belleza, ¿no?, la belleza de la naturaleza, que creo que es un síntoma de un alma con salud espiritual, nuestra capacidad de admiración. Por lo tanto, ejercicio de fe de que Dios nos ama y te quiere. Ejercitarte en la acción de gracias. Y en tercer lugar, educarte en la admiración. Yo creo que es como una buena conclusión de la espiritualidad de la gracia. Son muchas, ¿no?, las imágenes, las advocaciones de María que hacen referencia, ¿no?, a las gracias, María Auxiliadora, María, a las gracias de María. Pero qué bueno sería una advocación que dijese Santa María de la Gracia, de la Gracia.
no ya de las gracias que recibimos a través de ella, sino la que nos hace, la que nos recuerda la gratuidad del amor de Dios. Hay mucha dificultad en la etimología de explicar qué significa la palabra María, porque no es fácil en la etimología, y bueno, voy a deciros que yo no soy un especialista en absoluto, pero sí que me ha gustado un poco por ahí buscar cuál puede ser la etimología de la palabra de María, y hay distintas versiones. La primera vez que aparece la palabra María aparece estando Israel en Egipto. Entonces, existe la teoría de que la palabra María puede tener una mezcla entre raíces hebreas y raíces egipcias y que vendría a significar amada de Yahvé. Amada de Yahvé, amada de Dios. ¿Qué significa María? Amada de Yahvé. Lo que ella me quiere comunicar es que todo es gracia, es el amor de Dios el que funda la gracia, todo es gracia. Y que nuestra identidad más profunda es que por la gracia de Dios somos lo que somos, como lo es María. Y es eso, ¿no?, lo que queremos en esta reflexión y en las que hagamos en próximos días, queremos profundizar.